Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde a obedecer. Por mi Señor yo pelearé, Bueno, con la verdad. Sí. Y así fue como comenzamos, o como comencé mi ministerio. Allí en el ejido Ricardo Flores Magón fue donde yo inicié, y allí fue donde yo comencé a practicar la predicación, un año después de haber iniciado los estudios como predicador. ¿Y Ricardo Rosales qué edad tendría en ese tiempo, hermano? Ricardo Rosales posiblemente en ese tiempo tendría como unos 10 o 12 años. Estaba jovencito completamente. Pero toda esa influencia de la familia ayudó a que él también más tarde seguramente ayudó bastante. Fuera a Torreón, ¿verdad? Sí, es cierto. Por cierto, saludo a los hermanos familiares del hermano Ricardo que hay en Zacatecas y en Houston, si no me equivoco también, y allá seguramente en el área de Torreón, ¿verdad? También. Sí, también allá. ¿Y qué otros lugares predicó usted, hermano? ¿Después a dónde se movió o qué congregación estableció después? Cuando yo terminé los estudios en mayo de 1955 allí a Torreón, había los planes de que yo fuera a predicar a Monclova, Coahuila. Pero también había los planes de que yo fuera como colaborador del hermano Pablo Villa, allí en Matamoros, en la calle Vizcaya. Y fui allí a Matamoros, y en diciembre de 1955 hubo la oportunidad de comenzar la evangelización en un ejido que está en un lado de Vallehermoso, al oeste de Vallehermoso, por la carretera 82, que se llama El Realito. Y allí comenzamos la obra, estableciendo la iglesia con 8 miembros. Esa fue la primera obra, o la segunda, porque ya había comenzado en Flores Magón, la segunda obra que yo inicié. Discúlpenme el yo, ¿verdad? Bueno, pero sí. Se entiende. Y luego de allí, debido a que Reynosa no tenía predicador, el hermano Wayne Portain me invitó para que yo fuera a predicar allí a Reynosa. El hermano Francisco Castillo, entonces predicador del evangelio allí en Vallehermoso, me dijo que él se hacía cargo en El Realito y que yo me fuera a Reynosa. Y así lo hice. Y allí en Reynosa, en 1957, al año siguiente, conocí en una campaña que hubo en McAllen, Texas, a la hermana Elvira Martínez, que su novio vivía allí en Río Bravo, y en la casa de él estaban haciendo reuniones los pentecosteses. Y me dijo la hermana, si yo hablo con mi novio y que nos dé permiso de hacerse un servicio ahí, ¿iría usted, hermano? Sí. Y recuerdo que fuimos
a comenzar la obra, no a comenzar la obra, sino más bien a hacer una visita en el mes de agosto de 1957. Y estaba allí un cuñado del hermano o del novio de la hermana Martínez, Elvira, y me dijo: Tacho, o sea, el novio de la hermana, no está aquí, pero me encargó que lo atendiera y aquí estamos a sus órdenes. La esposa del predicador pentecostés que estaban haciendo las reuniones allí, se acerca aparte y me dice: mi esposo está ministrando aquí, ¿por qué no habla con él para que se pongan de acuerdo y trabajen los dos juntos? Pero que en aquellos años todavía las iglesias era difícil abrir campo por la oposición del catolicismo. Exactamente, ¿verdad? sí. Era difícil porque el evangelio apenas estaba comenzando a abrirse camino, apenas estaba iniciando, apenas estaba dando sus primeros pasos. Y resulta que cuando esta señora me dijo eso, aparece el cuñado del hermano Tacho, porque más tarde se convirtió el hermano Anastasio Martínez, y le dice: el hermano, o sea, su servidor, fue invitado por Tacho y la casa está a su disposición y no tiene por qué ponerse de acuerdo con nadie. O sea que fue bueno eso, ¿verdad? Exactamente. Para la obra, para que se abriera campo en la obra. Ajá. Entonces, ya con eso, ¿verdad? La señora se molestó. Fue la última vez que estuvieron ahí los pentecostés. Los pentecosteses. Y luego de ahí seguimos yendo, de tal manera que la congregación fue establecida allí. Y hacíamos reuniones en casa particular del hermano, no teníamos templo ni nada. Y allí estuvimos como miembros de la iglesia, el hermano Tacho, la hermana Elvira, un hermano que se llamaba Rogaciano, no recuerdo de momento quién más. Pero luego salí de ahí de Río Bravo ya en el 59 y fue otra vez el hermano Francisco Castillo a hacerse responsable de esa obra, y fue cuando se construyó el templo que tienen ahora la congregación del centro, allí en Río Bravo. Sí. Pues qué bien. Y después se fue usted a Matamoros. De ahí me fui a Matamoros, intentamos comenzar una congregación ahí en la calle Rigo Tobar, que así se llama ahora. Boulevard Rigo Tobar. Exactamente. No pudimos establecer firmemente la congregación. Y de allí nos fuimos en 1963 a la colonia Mariano Matamoros, donde ciertamente allí tuvimos éxito. Digo tuvimos éxito porque todavía está allí la congregación. Hasta la fecha sigue ahí la obra. Allí sigue. Y luego de allí en 1988, 87, no estoy seguro, brincamos a la colonia Las Américas, comenzando con una casita de madera de triplay de 12 por 24. Batallamos, pero gracias a Dios la obra fue establecida y hasta la fecha sigue allí la congregación. Qué bien. Después vine yo creo que fue en 1994 a San Benito, donde estuve predicando ahí con los hermanos durante 11 años.
Y hace 7 años comenzamos la obra allí en Los Fresnos. Una congregación en la cual hemos batallado. Yo creo que una obra donde no se batalla, no se ama. ¿Eh? Y yo creo que la obra del Señor no es fácil. Y allí estamos, como alguien dijera, un grupito. Pero vamos adelante. Qué bien, hermano. Pues gracias a Dios por ello. Quisiéramos terminar, hermano, esta entrevista, si nos pudiera platicar usted unos minutos en cuanto a lo que me platicaba el otro día, cómo la Iglesia de Cristo sí ha crecido. Hay veces que la gente y los hermanos piensan que la Iglesia de Cristo no ha crecido en los años que tiene establecida en México y en Texas. Me refiero a la obra hispana. Pero lo que me mencionaba, hermano, que la Iglesia de Cristo en México es semillero de predicadores. Y si nos pudiera ver, hermano, ¿cómo proyecta usted la Iglesia de Cristo a futuro con su experiencia? ¿Cómo ve que va a estar la Iglesia? ¿Y qué recomendación daría a los hermanos miembros de la Iglesia del Señor que hicieran para que la Iglesia fuera un éxito o tuviera éxito en el futuro, hermano? Si alguna iglesia tiene problemas en cuanto a crecimiento, es la Iglesia de Cristo. Porque si alguna iglesia tiene oposición doctrinal, es la Iglesia de Cristo. Así es. Sí. Eso ha sido desde el primer siglo hasta nuestros días en todas partes. Yo diría, o voy a cambiar con su permiso, hermano, Sí. la palabra crecimiento por la palabra progreso. Perfecto, perfecto. ¿Eh? Sí. La Iglesia de Cristo comenzó en una forma muy simple. Ya vamos a hablar del México actual. Que valdría mencionar, hermano, a nuestros hermanos, que nuestro hermano es uno de los pocos hermanos que yo conozco que ha hecho un escrito acerca de la historia de la Iglesia de Cristo en México, de los inicios, y sería bueno que, si les interesa, comunicarse con el hermano. A lo mejor él podría darles una copia. Pero adelante, hermano. Bien, comenzó, vamos a decir, allá por los años